Dentro de su casa, Ñoño se encontraba solo, sentado en la sala con la mirada perdida y los puños apretados. Un suspiro largo rompió el silencio antes de que las palabras salieran de su boca, cargadas de rabia. Malditos, todos. Don Ramón, Doña Florinda, el Chavo, Kiko, la Chilindrina. Todos son unos miserables. Golpeó la mesa con fuerza, derramando el vaso de agua que había frente a él. Lágrimas contenidas se acumulaban en sus ojos, pero no eran de tristeza. No del todo. Eran de furia. Si tan solo hubieran pagado la renta. Gruñó entre dientes. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a regresar, uno por uno, como cuchillos clavándose lentamente en su mente. Y recordaba cómo, hacía ya muchos meses, su padre, el señor Barriga, lo había llevado a recorrer los apartamentos de la vecindad. Era una tarde cualquiera, y mientras su padre tocaba las puertas con su clásica frase, Ñoño corría a jugar con el Chavo, Kiko y la Chilindrina. Pero a partir de cierto día, todo comenzó a ir mal. Ninguno de los vecinos quiso pagar. Primero fue don Ramón, con sus excusas de siempre. Luego doña Florinda, diciendo que no era momento. Poco a poco, todos comenzaron a esquivar la responsabilidad. Y los días se volvieron semanas. Las semanas en meses. Y la situación empeoraba. No tenemos suficiente para la despensa de la semana, Ñoño. Decía su padre, agotado, mientras contaba las pocas monedas que aún quedaban en la caja. Ñoño empezaba a notar que su estilo de vida, el que siempre había tenido, comenzaba a desaparecer. Ya no comían como antes. No podían darse gustos. Y su alimentación, algo vital para ambos, se veía comprometida. Pero entonces vino la enfermedad. El señor Barriga ya no podía salir de casa. Tosía todo el tiempo. Su rostro había perdido el color. Ñoño lo cuidaba, le llevaba agua, lo arropaba por las noches, pero los vecinos seguían sin pagar. Hijo, creo que tendré que echarlos a todos. Susurró un día su padre, con voz quebrada. Ñoño asintió. Era lo justo. Pero ya era demasiado tarde. Una noche, simplemente, no despertó. Ñoño entró en la habitación y lo encontró frío, inmóvil, con una expresión serena en el rostro. Aún sostenía en su mano un pequeño recibo de renta que jamás pudo cobrar. Y en el funeral, nadie de la vecindad lloró. Nadie parecía realmente afectado. Algunos, incluso, se marcharon antes de que terminara. Y Ñoño, de pie frente al ataúd, apretó los dientes con fuerza. Lo supo en ese instante. Ellos lo mataron. Todos ellos. Susurró. Iban a pagar. El viento sopló con fuerza en aquel cementerio vacío, como si también guardara rencor. Después de eso, los días en la vecindad seguían su curso, aunque el aire parecía distinto. Más pesado. Más denso. Y Ñoño lo sentía cada vez con más claridad. El tiempo se agotaba. Pronto su madre vendría a buscarlo. Se lo llevaría lejos, lejos de ese lugar donde todo había comenzado, y lejos de su venganza. Y aquella noche, Ñoño se levantó en silencio y fue directo a la cocina. Abrió con cuidado el cajón junto al fregadero, y allí, entre utensilios viejos, lo encontró. Un cuchillo de mango negro, largo y delgado. Lo tomó sin dudar y lo guardó en su mochila escolar, envuelto en una toalla. Mañana será el comienzo. Susurró al espejo, mirando su propio reflejo con ojos vacíos. Y el día siguiente amaneció con un cielo grisáceo, como si el sol también temiera salir. En la escuela, todo transcurría con normalidad. El profesor Girafales dictaba su clase mientras los niños tomaban apuntes, o fingían hacerlo. Pero Ñoño tenía la mirada perdida, su atención estaba en otro lugar. Y al llegar el descanso, se levantó de su pupitre y caminó directo hacia el Chavo, Kiko y la Chilindrina, que reían sentados junto al árbol del patio. Hola. Dijo con voz tranquila. ¿Quieren venir a mi casa mañana después de clases? Los tres lo miraron sorprendidos. No era común que Ñoño los invitara, pero la propuesta era tentadora. ¿Tienes juguetes nuevos?, preguntó la Chilindrina, con los ojos brillando. Sí, respondió Ñoño. Y muchas cosas ricas para comer. Yo quiero, exclamó el Chavo, ya imaginando las tortas de jamón. No sé, dijo Kiko, cruzado de brazos. Seguro tú solo quieres presumir. Ñoño le lanzó una mirada fría, pero mantuvo la compostura. Kiko,
Tú siempre quieres tener lo que los demás tienen, y mañana lo vas a tener. Dijo, casi como una promesa. Bueno, pero primero tenemos que pedirle permiso a nuestros padres. Interrumpió la Chilindrina, siempre cautelosa. Claro. Exclamó ñoño. Yo los espero igual. Sé que vendrán. Ninguno de ellos notó la tensión en su voz. Ninguno imaginó que sería la última vez que hablarían con ñoño como si nada ocurriera. Y tras separarse de los demás, ñoño se dirigió al rincón más apartado del patio. Allí, solo y encorvado, estaba Godínez. Su mirada estaba clavada en el suelo, y su gorra estaba más hundida de lo normal. Hola, Godínez. Dijo ñoño. Sé lo que sientes. Godínez alzó la vista. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Todos lo culpaban por lo ocurrido días atrás, cuando sin querer soltó un comentario que provocó el enojo del profesor Girafales. Aquel día, toda la clase fue castigada. No fue tu culpa. Dijo ñoño, firme. Ellos solo buscan a quien odiar. No quiero hablar con nadie. Gruñó Godínez, pero su voz temblaba. ñoño se sentó a su lado, sin decir nada por unos minutos. ¿Y si tuvieras la oportunidad de vengarte? ¿De hacer que todos los que se burlaron de ti sientan lo que tú sentiste? Godínez lo miró con desconfianza, pero algo en sus ojos titiló. Curiosidad. Dolor. Rabia. ¿Y tú me ayudarías? ñoño asintió. Ya tengo todo listo. Solo necesito a alguien que esté de mi lado. Alguien que no tema terminar lo que otros comenzaron. Hubo un largo silencio entre ellos. Luego, Godínez bajó la mirada y murmuró. Está bien. Estoy dentro. ñoño sonrió. Pero no fue una sonrisa alegre, fue algo más oscuro, más profundo. Entonces mañana, jugaremos todos. El timbre sonó, llamando a todos a regresar al aula. Pero para ñoño y Godínez, ese sonido marcó algo más. El principio del fin. Y al día siguiente, cuando el último timbre de la escuela sonó, los niños salieron entre risas, empujones y voces alegres. El Chavo, Kiko y la Chilindrina caminaban juntos, emocionados por la visita que estaban por hacer. ñoño tiene juguetes nuevos. Decía el Chavo, dando saltitos de emoción. Y seguro tiene dulces, pasteles, y refrescos. Agregó la Chilindrina. Seguro son cosas baratas. Se quejaba Kiko, aunque su paso era igual de apurado que el de los demás. Mientras tanto, más atrás, ñoño y Godínez caminaban en silencio. Ninguno decía mucho, pero entre ellos se entendían perfectamente. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Godínez en voz baja, mirando de reojo a los otros niños. Es ahora o nunca. Respondió ñoño con frialdad. No podemos dejar cabos sueltos. Godínez asintió, aunque algo dentro de él se estremecía. Y al llegar a la casa de ñoño, todo parecía normal. La puerta se abrió y los niños entraron con entusiasmo. Tienes una televisión más grande que la de Kiko. Dijo el Chavo, maravillado. Y una montaña de dulces. Añadió la Chilindrina, corriendo hacia la mesa del comedor. ñoño sonrió de forma cortés, pero su mirada era vacía. Cerró la puerta lentamente, girando la cerradura con un clic sordo. Godínez se colocó a su lado, serio. Y los tres niños aún reían, sin notar lo que estaba por suceder. Pero entonces todo cambió. ñoño fue el primero en moverse, lanzándose contra Kiko con un golpe seco en la cabeza. Al mismo tiempo, Godínez empujó a la Chilindrina contra la pared, dejándola inconsciente. El Chavo intentó escapar, pero ñoño lo interceptó con una patada certera al abdomen que lo hizo caer. Todo ocurrió en segundos. Los cuerpos yacían en el suelo, sin moverse. El silencio llenó la habitación como un velo pesado. Pero entonces, ñoño se volvió hacia Godínez, y lo golpeó también. ¿Qué? ¿Por qué? Balbuceó Godínez, cayendo al piso con la vista nublada. Lo siento, no puedo arriesgarme. Tú podrías detenerme. Dijo ñoño, con voz neutra. Y Godínez cayó inconsciente. Después, uno por uno, ñoño arrastró los cuerpos hasta el sótano. Lo había preparado todo. El cuarto estaba oscuro, con solo una bombilla colgante que parpadeaba con un zumbido constante. Y colocó a los cuatro sobre unas mantas viejas. Después, sacó el cuchillo de su mochila, el mismo que había escondido días atrás, y comenzó su tarea. Las paredes se llenaron de manchas rojas.
Su respiración era agitada. Su rostro, manchado, no mostraba ni tristeza ni furia. Solo vacío. Y mientras apuñalaba una y otra vez, murmuraba entre dientes. No es personal. Lo juro. Pero todos deben pagar. Todos. Se detuvo solo por un instante, mirando al chavo y a Godínez. Sé que ustedes no tuvieron la culpa. Pero podrían detenerme, podrían impedir lo que viene. Y eso no lo puedo permitir. Su voz tembló por un momento, pero volvió a endurecerse. Además, también se burlaban de mí. Se reían. Todos lo hacían. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. El sótano quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido de la lámpara. Después de eso, Ñoño subió las escaleras lentamente. Cerró la trampilla del sótano y se dirigió al baño. Se lavó la cara, se cambió de ropa, y ocultó sus huellas. Pero luego, se miró al espejo por varios minutos. Uno por uno. Dijo con firmeza. Todos los que causaron la muerte de mi padre, van a caer. Y así comenzó la verdadera venganza. Horas después, el sol comenzaba a ocultarse tras los muros polvorientos de la vecindad. Las sombras se alargaban, cubriendo los pasillos con una quietud inusual. Ñoño ya no era el mismo niño de siempre, algo en su interior había cambiado para siempre. Vestido con ropa limpia, la mochila colgando de un solo hombro y una mirada vacía, se adentró en la vecindad en completo silencio. Sabía exactamente dónde estaban todos. Y más importante aún, sabía a quiénes dejar para el final. El profesor Girafales había llegado esa tarde para visitar a doña Florinda. Como siempre. Ñoño los había visto entrar al apartamento. Reían, tomaban café. No serían un problema, todavía. Ustedes van a ser los últimos. Murmuró. Y la primera puerta que tocó fue la de doña Clotilde. La vieja dama se tardó en abrir, como siempre. Pero cuando lo hizo, se mostró sorprendida. Ñoño, ¿qué haces aquí tan tarde? Solo vengo a pedirle algo. Respondió con una sonrisa tensa. Pero antes de que pudiera reaccionar, Ñoño la empujó con fuerza. La mujer cayó hacia atrás, golpeándose violentamente la cabeza contra el suelo. El golpe fue seco. El silencio, absoluto. Ñoño cerró la puerta detrás de él, sacó el cuchillo de la mochila, y sin vacilar, lo hundió en el pecho de doña Clotilde una y otra vez. Su respiración era calmada, casi mecánica. Tú también te reíste de mi padre. De nosotros. Pensabas que éramos grotescos. Todos pensaban lo mismo. La sangre manchaba el piso, formando un charco que se expandía lentamente, como una sombra viva. Minutos después, Ñoño cerró la puerta con cuidado al salir, ocultando los rastros lo mejor que pudo. Y la siguiente parada fue la casa de don Ramón. Ñoño se detuvo frente a la puerta. Por un momento, su mano dudó antes de tocar. Pero lo hizo. Golpeó 2 veces. Don Ramón abrió apenas unos centímetros. Ñoño, ¿qué quieres? La puerta se abrió de golpe. Ñoño la empujó con todo su peso, y el borde impactó directamente contra la cara de don Ramón, haciéndolo caer hacia atrás con un gruñido. Ñoño sabía que no tenía mucho tiempo. Don Ramón era un exboxeador. Podía levantarse en cualquier momento. Así que sin darle opción, se lanzó sobre él, y con un movimiento preciso, clavó el cuchillo en su cuello. Don Ramón se estremeció unos segundos, y luego se quedó quieto. Ñoño lo observó en silencio. No dijo nada. No lloró. No vaciló. Solo cerró la puerta. 2 más, solo 2. Murmuró, limpiando el filo del cuchillo con su camisa. Después, cruzó el patio una vez más. Miró la casa de doña Florinda. La cortina de la ventana se movió ligeramente. Una silueta se asomó. Ñoño se escondió en las sombras, sin hacer ruido. No ahora. Dijo entre dientes. Sabía que el profesor Girafales seguía adentro. Juntos eran un riesgo. Si atacaba ahora, podía salir mal. Y Ñoño no iba a fallar en el final. Tenía que esperar. Observar. Actuar cuando estuvieran solos. Horas después, la noche había caído por completo sobre la vecindad. El silencio reinaba en cada rincón, interrumpido solo por el lejano sonido de los grillos y el ocasional maullido de algún gato callejero. Y Ñoño observaba. Tenía los ojos bien abiertos. Sabía que el momento había llegado.
A lo lejos, en la puerta de doña Florinda, el profesor Girafales se despedía con su típica sonrisa educada. «Buenas noches», dijo él, haciendo una leve reverencia mientras colocaba su sombrero. «Hasta mañana, profesor», respondió doña Florinda, con ese tono meloso de siempre. El hombre se giró y comenzó a caminar lentamente por el patio, cruzando bajo la tenue luz del farol. Ñoño se levantó sin hacer ruido y se colocó junto al portón de entrada, donde la sombra era más densa. Después, esperó. Y cuando el profesor cruzó el umbral de la vecindad, la voz de Ñoño rompió el silencio. «Profesor». El hombre se detuvo y volteó con sorpresa. «Ñoño, ¿qué haces despierto a estas horas?». Con pasos tranquilos, volvió a acercarse al portón. «¿Dónde estás?». Pero no alcanzó a ver nada. Y ese fue su error. Desde la sombra, Ñoño apareció como un espectro. El brillo del cuchillo fue lo último que el profesor vio antes de que el filo lo atravesara por la espalda. El hombre soltó un gemido ahogado, cayó de rodillas y luego al suelo, con el rostro cubierto de polvo. Ñoño se inclinó sobre él y susurró: «No era nada personal, pero usted habría empezado a sospechar. No podía arriesgarme». Sin más palabras, arrastró el cuerpo a un rincón oscuro y lo cubrió con unas cajas viejas. El último adulto de la vecindad que podía representar una amenaza, había caído. Ahora solo quedaba una. Y Ñoño ya no tenía piedad. Volvió sobre sus pasos, cruzó el patio con total calma y se detuvo frente a la puerta de doña Florinda. La luz todavía estaba encendida. Y Ñoño tocó con suavidad. «¿Quién es?», preguntó la mujer desde adentro. «Soy yo, Ñoño», dijo, imitando una voz temblorosa. La puerta se abrió ligeramente. Y fue entonces cuando actuó. Ñoño empujó la puerta con fuerza. Doña Florinda cayó hacia atrás, sorprendida. Intentó gritar, pero el cuchillo ya estaba en el aire. Uno tras otro, los golpes fueron certeros. Rápidos. Silenciosos. El cuerpo de la mujer se estremeció unos segundos antes de quedar inerte. Ñoño respiraba agitado. Tenía las manos temblorosas, pero los ojos llenos de una paz extraña. «Esto es por papá, por todo lo que le hicieron», susurró. Después cerró la puerta y salió por la parte trasera, sin mirar atrás. Minutos después, volvió a su casa, aún cubierto de sangre. Sabía que no podía dejar rastros. Y fue entonces cuando bajó al sótano. Allí, donde yacían los cuerpos de los que alguna vez fueron sus amigos. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, y Godínez. Sin perder tiempo, comenzó la tarea más oscura de todas. Los mutiló uno por uno. Separó los restos. Los colocó en bolsas de basura negras, reforzadas. Al amanecer, nadie imaginaría el contenido. Ñoño esperó unas horas. Y cuando el cielo comenzó a aclararse, salió con las bolsas, fingiendo que solo sacaba la basura. Pasó frente a los contenedores. Abrió uno a uno. Mezcló las fundas con el resto de la basura podrida, los restos de comida, papeles y objetos viejos. «Desaparecerán», murmuró. «Como desapareció mi padre. Como desapareció su dignidad». Cerró el último contenedor. Se limpió las manos con un trapo. Y regresó a casa, como si nada hubiera pasado. Y la vecindad, al amanecer, aún dormía en ignorancia. Y Ñoño, finalmente, sonrió. Su venganza estaba completa. Después de eso, los días pasaron. Ñoño no volvió a salir de su casa hasta la llegada de su madre. Ella, sin saber nada, pensaba que todo había sido una visita normal, una mudanza planeada con dolor pero también con esperanza tras la pérdida de su esposo. «¿Estás listo, hijito?», le preguntó ella, acariciando su cabeza. «Sí, mamá, ya no tengo nada que hacer aquí», respondió Ñoño, con una tranquilidad escalofriante en su voz. La maleta ya estaba lista. Sus juguetes, su ropa, y nada más. Nada que pudiera incriminarlo. Subieron al auto y partieron rumbo al aeropuerto. El cielo estaba despejado. El viento suave. Parecía un día cualquiera. Pero mientras tanto, en la vecindad, un hedor insoportable comenzó a salir de los contenedores de basura. Vecinos y transeúntes se tapaban la nariz, extrañados por el olor. Y fue un basurero quien, al abrir una bolsa particularmente pesada, vio lo impensable. «Dios mío», gritó, soltando la funda y cayendo de espaldas.
Pronto llegaron los policías, las ambulancias, los medios. El horror se extendió como una plaga por todo el barrio. Los cuerpos desmembrados de los niños. Los adultos sin vida en sus hogares. Las manchas de sangre en rincones ocultos. Las puertas forzadas. Todo, menos una pista clara del culpable. Y las autoridades comenzaron las investigaciones. Pero la historia se llenó de huecos. Y la vecindad fue clausurada. Se volvió un sitio abandonado, olvidado por el tiempo, y por la justicia. Mientras tanto, en otro país, ñoño caminaba tranquilamente por la calle, comiéndose un helado. Su madre reía con él, sin saber que a su lado caminaba un niño con las manos manchadas de sangre. ¿Estás bien, hijito?, preguntó ella. ñoño miró al cielo, sonrió, y asintió. Sí, mamá. Muy bien. Había cumplido su venganza. Había cobrado justicia por su padre. Y nadie, jamás lo descubriría. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...